Ya estábamos en construcción, era un proyecto como de 1,100 millones más o menos. Wow. Y de repente empiezan a salir las cosas, ¿no? De que el presupuesto, que el proyecto, que el programa no estaban bien alineados. ¿Y qué responsabilidad tan grande? Tener el sueño de un inversionista en tus manos, de un equipo que se está jugando su patrimonio para convertirlo en un bien mayor. Si no llevamos un control, una metodología en la construcción, estamos dando esa imagen de descontrol. No esperemos tener una postconstrucción saludable con nuestros proveedores. Siempre he dicho y siempre he creído que el verdadero reto de un proyecto es convertirlo en realidad. El proyecto en su proceso de postconstrucción es donde el cliente dice... Valió la pena tenerte. Sí, exactamente. Claro. El proceso de obra no tiene por qué ser ese capítulo dramático donde todo el mundo se está desbordando en emociones y en presiones. Puede ser y debe ser y es una etapa muy disfrutable cuando tú la llevas en control. Abdel, pregunta clave para ti. ¿Consideras que hubo un antes y un después en tu vida profesional trabajando con metodologías aplicadas a proyectos? Completamente. O sea, la metodología que puede tener diversas definiciones. Estamos hablando de un proceso y nosotros que estamos del lado de una gerencia de proyectos o administradores de proyectos, pues hay muchísimos recursos que tenemos que estar cuidando. No me imagino estar haciendo lo que hacemos, generando este valor en los proyectos sin tener una metodología. Qué bueno, me da gusto oírte porque definitivamente el trabajar con metodologías probadas, aplicadas y sobre todo mejoradas, porque asimismo es un proceso que se mejora y se implementa cada vez con más maestría, creo que es uno de los valores compartidos de la industria. Todos estamos convencidos de que una metodología es un camino al éxito, pero de repente no sabemos exactamente a quién acercarnos o qué buscar para que nos ayude a implementarlo. Estoy feliz de que me acompañes en este capítulo, de poder presentarte hoy, de que me acompañes a platicar, siendo tú uno de los expertos que mejor ha vivido la metodología desde el proyecto. De repente la gente cree que es así como un planteamiento teórico y la realidad es que las metodologías se viven en el proyecto. Correcto. Día a día, donde la acción está sucediendo, ¿no? Sí. Obviamente hay un trabajo de oficina central en la planeación, hay un conjunto de opiniones que nos llevan a seleccionar el qué y el cómo, pero la aplicación es tan rápida, tan directa y tan práctica que es hoy por hoy una de las mejores formas de llevar proyectos de construcción, de asegurar el éxito de los proyectos, ¿no? No, muchísimas gracias, Tere, gracias por la invitación y pues el gusto es mío estar participando en este episodio contigo. Gracias. Creo que tú y yo ya estamos certificados en metodología y sobre todo en la metodología Acción. Así es. Y entonces ha sido un proceso interesante porque resulta que cualquiera que no conoce o que no está muy sensibilizado o enterado de cómo funcionamos, no sabe que tenemos 5 grandes etapas, 5 capítulos que integran esta certificación, pero sobre todo, ¿por qué 5? ¿Por qué por temporadas? ¿Qué es lo que implica cada una de ellas? Entonces, quiero abrir diálogo contigo, tomándonos un café, como buenos colegas y amigos que somos. Salud. Salud. Como buenos colegas y amigos que somos, que hemos tenido oportunidad de compartir experiencias y hacerlas extensivas a los que hoy nos están escuchando. A todos los que tienen duda de cómo acercarse a una nueva forma de hacer proyectos, a una forma diferente, pero que te garantice el éxito, están en la mesa adecuada. Perfecto. ¿No? Muy bien. De acuerdo, pues a darle. A darle. Hablemos de la certificación. Siempre he creído que la certificación es un hito importante en la vida profesional de los arquitectos, de los ingenieros, de todos los especialistas que estamos en el mundo del project management. No te puedes considerar un project manager si no tienes una certificación, porque esto avala tus conocimientos y habilidades en un área muy específica, que es el arte de gerenciar proyectos, la ciencia de certificar proyectos. Entonces, en esta primera etapa, en este programa que Acción ofrece, tenemos 5 temporadas que corresponden a 5 etapas. Platícame, ¿cuál fue tu experiencia en la primera temporada? En esta etapa del prediseño, pudiéramos decir que es donde se está concibiendo el proyecto, donde empieza a buscar
que sea factible desde todos los diferentes aspectos que puede llevar el proyecto. A veces, pues tú ya sabes que nos toca de repente entrar solamente ya directamente en la construcción, que ya hablaremos de esa etapa, pero aunque nos inviten en esa etapa, tenemos que hacer una labor de meternos en la primera etapa, que viene siendo el prediseño, justamente para entender el negocio al que nos están invitando. Prácticamente está llegando el cliente con nosotros y nos dice, aquí está mi proyecto, aquí están los recursos, por favor, cuídalo lo más que puedas y hay que llevarlo a que sea un éxito el proyecto, ¿no? ¿Qué sucede en esta primera etapa y que me gustó muchísimo en la certificación? Que es justamente empezarle a dar orden y a entender que el negocio sí es factible, empezar a darle certidumbre al proyecto, que parte de lo que hacemos es eso, o sea, claro. no podemos como que asegurar o no somos exentos de que el proyecto siga exactamente como dice el programa, que siga exactamente el presupuesto. Lo que vendemos y donde generamos valor es darle seguridad y certeza a ese proyecto, a que esté dentro de ciertos índices y que al final de cuentas esté dentro o cumpla el modelo de negocio que tiene nuestro cliente. Claro. Entonces, en esta primera etapa empezamos a ver mucho esto. En una primera mesa con los clientes, cuáles son las expectativas. Que otra vez, independientemente en qué etapa nos inviten, que lo más saludable, y estuve escuchando hace como un mes el último episodio que tuvo Toño con Rodrigo, hablaban de la importancia, ya ellos un poco en plan de desarrolladores, hablaban de la importancia de cómo un administrador de proyecto o un equipo administrador de proyecto llega a inicios o el nacimiento del proyecto y cómo genera ese valor. Entender que las expectativas se están cumpliendo, entender que el proyecto está dentro de esos índices que platicamos dentro de un mercado, alzar la mano y oye, creo que esta expectativa no va de acuerdo a lo que me estás comentando, empezarle a dar orden de que al final de cuentas terminan siendo los cimientos de lo que va a ser el día de mañana, algo que está ya completamente concebido, ejecutado y demás, ¿no? Claro. Entonces empezamos a ver ciertas herramientas como la matriz de expectativas, una primera mesa donde están todos los involucrados, desde el cliente, nosotros, pues el arquitecto, todos los que están, los que realmente son los stakeholders del proyecto, para entender las expectativas de cada uno y poder asegurar que vayamos al mismo puerto al final de cuentas. Claro, al mismo punto. Fíjate que acabas de mencionar un punto muy importante. Acabas de hablar de entender el negocio. Todo lo que nosotros hacemos en esta industria tiene que estar dentro de un marco contenido, de un producto que puede colocarse en el mercado. Y por eso los inversionistas ponen su dinero y sus expectativas en nuestras manos para lograrlo. Y claro, todo empieza como sueños muy idealizados, pero también es importante empezar a darles sentido técnico, ¿no? Darles orden y buscar que es posible hacerlo. Yo también quiero hacer cosas espectacularmente grandes, pero hay una regulación, limitantes constructivas, criterios de aceptación, un mercado que tiene determinado poder adquisitivo. Entonces tú no puedes generar un producto fuera de eso porque no va a tener éxito. Correcto. Y es bien importante entender ese sueño de nuestro cliente y ayudarlo a moldarlo a la realidad que podemos hacer. Entonces esta fase es fundamental porque es cuando el sueño se empieza a materializar. Siempre he dicho y siempre he creído que el verdadero reto de un proyecto es convertirlo en realidad. Y esta primera etapa lo que nos lleva es a eso, a convertir esa realidad. Y nosotros cómo lo expresamos, pues a través de herramientas perfectamente controladas y contenidas. La oportunidad de poder hacer un benchmark, ¿no? O un estudio comparado de proyectos donde tú entiendes lo que tu cliente quiere, lo que hay en el mercado, qué se ha visto, qué forma tiene, qué color, qué características, qué tamaño, qué costo, cuáles han sido las buenas y las malas experiencias. Es fundamental para llegar a un punto que nosotros le llamamos el acta de nacimiento del proyecto, que es el One Page Plan. El One Page Plan, correcto. Y sabes que ahorita
haciendo un poquito con lo que comentabas del tema de benchmark, lo tengo muy presente porque justamente ahorita tenemos un cliente que tenemos un proyecto con este cliente y me dice, oye, ¿sabes qué? Tenemos un terreno que está por pesquería y hay oportunidad para hacer un parque industrial y hay oportunidad de que nos vendan el siguiente terreno. Y ese terreno son 120 hectáreas, pero para llevar, tengo que llevar servicios por 1,5 kilómetros para conectar eso. Entonces, dentro de la licuadora de mi modelo de negocio, quiero ver si me conviene comprar eso, pero ayúdame a saber cuánto me costaría llevar esos servicios por ese 1,5 kilómetros para esta capacidad de parque industrial, 120 hectáreas, etcétera, etcétera. Luego, ¿qué hacemos? Benchmark. Vámonos a qué proyectos tenemos de referencias, si se puede en esa zona, qué parques industriales trabajamos por ahí, que tenemos ya algunas referencias en nuestras bases de datos. Así es. Y de ahí empieza a salir toda la data para poder sacar esos numeritos preliminares, que llamamos paramétricos, y que terminan siendo quizás ya definitivos para que el cliente pueda tomar una decisión. Estamos hablando del nacimiento, o sea, ni siquiera tal vez no ha nacido el proyecto, es un antes, y que gracias a una actividad que conocemos bien, que es la herramienta del benchmark, en esta etapa le podemos dar suficiente información que él pueda tomar una decisión y decir, nació un negocio o se conformó un negocio mayor o con ciertas cualidades diferentes que sean mejor para todo el mundo. Y gracias a esos datos y esas referencias es posible, ¿no? Claro. Vamos a darle para adelante, ¿no? Claro. Fíjate que uno de los temas importantes o el gran valor que hay que decir y resaltar respecto a la metodología es que todos estos pasos vienen acompañados de herramientas que te ayudan a tomar decisiones. Y el benchmark, como bien lo acabas de decir, está para eso, para situarte en el universo de expectativas y poderte decir, por aquí puede ser el camino. Y entonces es cuando surge el One Page Plan y dices, ok, ahora sí, como acta de nacimiento. Sí. ¿Cómo se llama? O bueno, ¿cómo me gustaría que se llamara? ¿De qué tipo quiero que sea? ¿De qué tamaño? ¿Cuántos metros? ¿Cuánto espero invertir? ¿En qué tiempo creo que lo puedo hacer? Porque eso empieza a concentrar las ideas en un camino para que empiece a evolucionar. Antes de esto, todos son muy buenas intenciones, muchos sueños. Sí, ¿No? ¿Y qué responsabilidad tan grande? Tener el sueño de un inversionista en tus manos. No, claro. De un equipo que se está jugando su patrimonio para convertirlo en un bien mayor. Súper compromiso el que tenemos, ¿no? Claro. Y entonces, una parte fundamental y que la verdad se nos olvida y me gusta mucho que la metodología y la primera temporada lo resaltan muy bien, es el tema de hacer un correcto due diligence. Un due diligence que nos lleva a hacer una investigación en términos administrativos y legales de, bueno, ¿qué sí permite el terreno o el tipo de propiedad destino hacer? Desafortunadamente, me ha tocado ver muchos casos a lo largo de estos pocos años en la industria. Me ha tocado ver muchos casos donde hay una expectativa cero aterrizada para lo que se te permite hacer en el lugar, ¿no? Y entonces tienes muchos riesgos y hay muchas cosas que no puedes hacer. No puedes levantar una torre de 80 edificios en un terreno que no te permite esas densidades o esas alturas, por el motivo que sea. Entonces hay que hablar, empiezas a abrir el espectro de todos los temas que se involucran, ¿no? El aspecto urbano, la regulación, el reglamento de construcciones, tantas cosas que tú tienes que poner en blanco y negro para llegarle con una lista de palomitas y tachecitos de lo que se puede, no se puede, ¿no? Claro. Eso dicho muy románticamente, muy coloquialmente, lo que implica un due diligence. Claro. Y también, digo, se abre la oportunidad, o valga la redundancia, de ahí puede salir, digamos, la contraparte. O sea, si ese due diligence no cumple, o ese checklist no cumple, o no va alineado a lo que buscaba ese desarrollador o ese cliente, te da al menos una herramienta para que de ese reto salga otra posibilidad o muchas otras posibilidades. Claro. Y junto con otras herramientas que están dentro de esa etapa, puedes hacer algo interesante para que al final de cuentas no sea como que el
simplemente se vaya para abajo el proyecto. Simplemente cambió, se transformó algo, pero que hubiera costado mucho más seguir con todo ese proceso, que pase a través de todas las etapas y más adelante te des cuenta que por ahí no iba, pues es donde tenemos que contener, donde tenemos que ser completamente profesionales. Claro, y muy predictivos, ¿no? Porque al Sí. final del día, imagínate el caso, y tristemente me pasó. Cero metodología aplicada, una idea express no aterrizado, inicia, contrata mañana, inicia la construcción y a medio camino te das cuenta que lo que estás haciendo está muy bonito, tiene una gran calidad, genera mucha expectativa, pero no hubo el estudio de mercado que te avalara que el No, producto final era claro. vendible. Y entonces se queda toda la inversión estacionada del cliente ahí. Y empiezan los procesos de cuestionamiento profundo, ¿no? Y si le hubiera puesto otro tipo de acabado, estructura, sistema constructivo, ¿habría sido más económico? O si le hubiera puesto 25 pisos más. Empiezan a destaparse las variables. Entonces, no hay que llegar a ese punto. Las variables son en esta primera etapa. ¿Cuánto me cuesta? ¿Qué puede pasar? ¿Cómo puede ser? ¿Para qué? Para empezar a tener algo que se llama análisis de riesgos. Si tú tienes un análisis de riesgo que empiezas a trazar y a mapear desde el día 1 y el riesgo evoluciona. En la medida en la que vas avanzando, o se incrementa, o se confirma, o se desecha. Pero esa matriz, ese análisis de riesgos inicial, pues te tiene que dar la pauta de las previsiones que debes de tomar. Entonces, fíjate la importancia de una etapa de prediseño. Todavía no hemos hecho un solo dibujo, un solo plano, pero empezamos a conceptualizar ese proyecto que van a hacer. Correcto. Y creo que es fundamental que para lograr este objetivo tengas un buen entrenamiento. De repente creemos que tenemos en control todas las cosas, pero la importancia de entender el concepto a través de las herramientas y darles un contenido técnico que nos ayude para llegar al éxito es lo más importante dentro de un proceso que el Project Manager maneja. Es ahí donde le agregas valor. Y entonces resulta que si estás trabajando en algo que no es precisamente tu dominio, agotamos una herramienta, un proceso que nos encanta, que se llama juicio de expertos. Y tú has hecho muchos juicios de expertos, muchos. No, me encanta esa herramienta o esa... Pues podemos decir la herramienta si la queremos ver como un documento en donde se establecieron todos los puntos que se dieron a esa junta, pero como tal, como actividad, me encanta porque realmente, como creo que lo comentaste al inicio, el poder acercar a los especialistas para ver un tema en específico, una problemática, que cómo cambia, es un mundo completamente diferente que si le cambias de problemática a un reto, ¿no? Claro. Que todos los proyectos están llenos de reto, olvídate del problema, o si vamos a hablar de problema como esa palabra, cambiarle esa connotación, ¿no? Pero la connotación sea la parte de cómo le hacemos para poder sacar esto, ¿no? Claro, que evolucione de ser conceptualmente un problema a una realidad por cumplir. Ajá, ¿no? Y un área de oportunidad, otra vez, posibilidades de lo que podemos lograr. ¿Qué hacemos? Nos enfrentamos a un reto. Muchos de nuestros clientes nos dicen, ustedes son los especialistas, ustedes como gerencia, soluciónenlo, pero hay un mundo de diferencia de decir, nosotros, el equipo de trabajo, la gerencia, le vamos a dar solución a esto, vamos a gestionar a que la situación se solucione con nosotros y con el grupo de expertos que nos pueden acompañar. Porque claro. Ese juicio de expertos no necesariamente es el equipo interno que está gestionando ese proyecto. Esto abarca a estar hablando a gente que a lo mejor no están ahorita directamente en el proyecto, pero con quien tenemos relación, que ya tenemos toda una cartera de especialistas. Claro. Les hablamos para ver ese tema en específico. Se encuentra porque se encuentra la solución. O sea, esa es la parte que eso es lo interesante de esto, que llegas a una solución, pero bien informada. Así es. Yo siempre he dicho, no sé si tú estás de acuerdo, que lo más importante es tomar decisiones informadas. Sí. La decisión informada te da una posición de poder que te permite conducir adecuadamente las cosas. Entonces la investigación es muy importante. Fíjate, te voy a compartir este caso. Hace no mucho acudió con nosotros un cliente
y nos platicaba su expectativa. Y su expectativa era crear una alberca de mar. Una alberca de mar. Una alberca de mar, digamos que no es una instalación típica que encuentras en todos lados. O sea, te metes al mar y le haces una pequeña contención y se convierte como en una pequeña piscina salada para un condominio dedicado, ¿no? A mí me pareció un proyecto fantástico, muy retador, porque aquí estás hablando primero de tratar con una condición que tú no puedes controlar, que es un océano vivo, que sube y que baja. Tienes que tratar con una situación complicada que es, oye, un permiso federal para que tú tengas una concesión en un territorio que tiene agua, pero que no tiene suelo. Sí. Y luego, ¿qué implicaciones tiene? Y empezamos a hacer un juego de hipótesis, ¿no? ¿Y cómo le das mantenimiento? ¿Y cómo lo limpias? ¿Y cómo lo mantienes? ¿Y cuánto te cuesta? ¿Y qué tienes que hacer? Y empieza todo este proceso a cuestionarse hasta que llegamos, ¿sabes qué? Definitivamente tenemos que acudir con expertos en el tema ambientales, gente que haya construido y tenga experiencias similares, ahí está el benchmark, el juicio de experto con los ambientales, tenemos que revisar qué riesgos puede haber, qué pasa si viene un huracán y nos pega de frente, qué va a pasar con nuestra instalación, y empiezas a armar todo esto y a escribir renglones de temas que inciden en el proyecto y construyes algo que se llama tu estructura de trabajo, tu WBS, Work Breakdown Structure, o tu estructura de desglose de trabajo. Claro. Y empiezas a enterarte como de temas que tienes que atender y empieza a abrirte la mirada. La verdad es que el proceso de descubrimiento de las necesidades de un proyecto en esta etapa es fundamental. Así como planeas una fiesta, y no es lo mismo decir quiero una fiesta que digas cuántos invitados, de qué color, cuánto te va a costar. El mismo proceso de planeación, obviamente, toda proporción guardada, pero en un sistema muy técnico, muy detallado, pues es lo que nos lleva al éxito. Y la realidad es que no he conocido una sola persona que aplique la metodología que te pueda decir que no le está encontrando valor. Entonces, es fundamental entrenarse. De acuerdo. Y yo invitaría a todo mundo a que tome el riesgo, que se dé la oportunidad, que se regale la oportunidad de vivir un proceso de certificación. Bien, completamente de acuerdo. ¿Tú qué opinas? No, claro. Igual, como lo comentábamos en un inicio, el tema de pasarlo a la práctica, o sea, desde la certificación, donde tienes todo el know-how transmitido a través de los asesores y las experiencias, a pasarlo ya a la práctica es cuando se vuelve completamente ya otro mundo o digamos, la percepción de cómo estás viviendo las cosas empiezan a transformarse de una manera diferente, como que tienes una mayor sensibilidad de cómo estás gestionando las cosas, cómo estás controlando las cosas para bien del proyecto. Entonces, planeación y a la hora de ponerlo en práctica, la estrategia. Claro. Para que de ahí salgan los resultados. ¿Y sabes por qué se llama fase de prediseño? ¿Por qué? Porque todas las ideas que van a confluir aquí, toda la información que vas a encontrar, te va a ayudar a establecer esas líneas sobre las cuales el proyecto va a empezar a crearse. Claro, definitivo. ¿No? Claro. Y entonces ahí nos iríamos a la segunda temporada. Bienvenidos a todos. Vamos a platicar ahora de la siguiente etapa, la etapa 2 dentro de la administración de proyectos, que es la de diseño de ingenierías. Rápidamente comentar que en la primera etapa platicamos de la importancia de los inicios de un proyecto y empezarle a dar forma que vaya bien dirigido. En esta etapa, si bien el nombre de diseño de ingenierías no solamente abarca la parte de, digamos, la parte técnica de planos, de diseño, de dibujos, hay muchísimas cosas que engloban toda esta etapa. Recuerden que estamos viendo el proyecto de manera global, por lo tanto tenemos que tener los diferentes platillos volando. Una parte es la técnica, donde sí requiere una coordinación de los proveedores que están haciendo el proyecto arquitectónico, ingenieril. Hay otra parte que tenemos que estar llevando, que es también la parte legal. Otra parte que son los abastecimientos, cotizaciones y demás, etcétera. El tiempo, empezar a darle forma al proyecto con un programa que integre todos los diferentes aspectos que llevan el proyecto desde, otra vez el nacimiento hasta donde termina, teniendo hitos ya
más específicos Claro. para poder ir en orden, ¿no? Así es. Fíjate que esta parte de diseño e ingenierías tiene valores muy importantes que tienes que confirmar o moldear con base en información técnica que los complementa y los hace existir. O sea, un proyecto como tal no solo va a existir porque tú generes una herramienta operativa como es un plano. Oye, ¿dónde están todas las normas? ¿Dónde está todo el cumplimiento normativo? Todo el proyecto que tú generas, cómo se convierte en un estimado de costo. Y ahí es donde tú tienes tu primer regreso. Cuando el estimado de costo no empieza a estar cerca de la inversión programada, vas para atrás y rectificas, y ajustas y rectificas, y buscas mejorar la ingeniería. Y es una iteración continua hasta que tú tienes ese proyecto. Y es fundamental hacerlo así, porque este paquete de documentos que se llama proyecto más estimado de costo más ingeniería de costo y que ha pasado por otros tamices, se va a convertir en un abastecimiento aprobado que después vas a llevar a la siguiente etapa para trabajar con él. Y además tiene que salir con una estrategia legal implícita de cómo lo quieres manejar. Siempre en todos los proyectos tenemos actividades que son de alto riesgo o de menor riesgo, y entonces la estrategia legal que tú le imprimas te tiene que decir qué tipo de contrato vas a hacer para lograr que esta partida o este paquete o este abastecimiento en específico se logre de manera positiva. Incluso por especialidad, hay algunos que sí o sí los tienes que contratar con marcas establecidas. Por ejemplo, los elevadores. Difícilmente te encuentras empresas que te hagan como proyectos personalizados de este tipo, Sí. pero puedes personalizar muchas otras cosas. Y en la personalización, si te pasas de diseño o te pasas de especificación, elevas el costo. Claro. Si te quedas corto en especificación, entonces tienes un producto no muy atractivo. Entonces es una calibración muy importante. De acuerdo. Déjame te platico de algo que sucedió. Ya estábamos en construcción. El proyecto era un proyecto como de 1,100 millones, más o menos. Wow. Usos mixtos. Y de repente empiezan a salir las cosas, ¿no? De que el presupuesto, que el proyecto, que el programa no estaban bien alineados. Entonces nos mandan a hablar para ver qué estaba pasando y justamente tuvimos que regresar a esa etapa. A volver a diseñar. Bueno, cabe recalcar que igual fueron de esos proyectos en donde nos invitan ya directamente a la etapa de construcción. Sí, llegamos a la etapa de preconstrucción para empezar a hacer terminar, digamos, el proyecto ejecutivo y empezar con la licitación de la obra civil, de la estructura. Claro. Meses después sucede esto y ¿qué tuvimos que hacer? Regresarnos a esta etapa para poder alinear el proyecto. Claro. Tu presupuesto, que la declaración de alcance, que el programa de tiempos. El marco legal estaba, digamos, ya, si tú hacías un due diligence en ese momento, check todo, pero no estaba bien alineado lo que iba a costar con lo que quería el cliente y lo que estaba diseñado en una declaración de alcance o en un proyecto, digamos, en planos. No había una declaración de alcance, entonces era muy difícil que el cliente se metiera a detalle a revisar si claro. Estaba todo en orden. Claro. Y no se llega al programa de tiempos. Entonces había un tema de comunicación muy ambigua y lo que tuvimos que hacer es trabajar una declaración de alcance en donde a la par de cuenta en lo que íbamos haciendo la declaración de alcance íbamos revisando el proyecto, por un lado el proyecto que estaba diseñado, por otra parte el que estaba en la análisis de costos y ya el tiempo lo dejamos como un tema posterior, pero teníamos que asegurar que estos tres estuvieran hablando de lo mismo. Claro. Tuvimos una sesión porque la declaración de alcance, ¿estás de acuerdo que es mucho más fácil de leer que estudiar todos los planos, digamos, a un nivel del desarrollador del cliente? Y ahí es donde empezaron a salir muchas cosas de que no, esto así no es, y esto sí, y esto no. Y empezamos a darle alineación al final de cuentas. Hubo llamadas de atención, malas noticias y demás. Pero al final de cuentas, la parte positiva de este reto y la parte gratificante es que al final buscamos alinear o se buscó alinear ese proyecto, pero fue parte de esta etapa de la que tenemos que estar bien atentos.
completamente. Fíjate que acabas de decir algo fundamental y es que cuando se hacen las cosas de manera desagregada, como satelital, y no hay una integración correcta, pues te va a resultar un monstruo que no tiene forma, ni pies, ni cabeza. Entonces, la importancia de ir integrando a los diferentes jugadores, los diferentes especialistas que intervienen en un proyecto, es en este momento, es en esta etapa cuando lo tienes que hacer, ¿no? Sí. Y eso te permite tomar decisiones e incluso lograr optimizaciones a todos los niveles. Y por qué no, hasta rectificar, ¿no? De repente tienes una ingeniería muy establecida, pero te encuentras otro equipo que te acerca a una alternativa que no habías considerado, que te puede generar ahorros importantes, que te da una buena solución y que es perfectamente funcional. Ahorita que está en esa etapa, que todo, digamos, como se dice, está en papel. Claro, todo se puede. Así es. Y además quiero decirte algo, un tip y una recomendación para ti, para los que nos escuchan, es en este momento donde puedes hablar de esta corresponsabilidad ambiental. Empezar a hablar y adoptar criterios sustentables para los proyectos. Hoy es un valor muy bien apreciado en los proyectos. No necesariamente tienes que llegar a una certificación, pero es un hecho que tener en cuenta que la posibilidad de aportar en positivo a un medio sustentable, incluso de considerar las mejores prácticas para que tu edificio y tu proyecto tengan condiciones ambientales favorables, con menos consumos energéticos, de materiales, costos reducidos, costos operacionales, este es el momento. Entonces creo que es una parte que no te puedes saltar. Y ahí es donde empiezas a ver la magia de la metodología, cómo cada uno de los pasos se va interrelacionando y te va llevando al siguiente nivel de decisiones perfectamente alineados, entrelazados y con mucha lógica para el beneficio del proyecto, ¿no? Creo que no hay nada más satisfactorio como project manager que atestiguar y ser partícipe de esta cadena de buenas decisiones y de buenos avances. De acuerdo. Y entonces, pues te vas directo a la siguiente temporada con una nueva etapa. Así es. Preconstrucción. Etapa de preconstrucción. Ay, esto a mí me parece una etapa súper emocionante. Me parece que es una etapa de grandes definiciones, de muchísimos retos, porque aquí extiendes, ahora sí, el conocimiento y el poder del proyecto al exterior del grupo de trabajo, porque es cuando preparas todo para contratar, licitar y hacer que la maquinaria empiece a trabajar para que haya ahora sí un banderazo de salida. La licitación con todos los componentes que debe tener para tener una base comparativa y de toma de decisiones informada y justa para los clientes es uno de los tiempos más delicados y es uno de los tiempos donde puedes decidir con puntualidad y tomar las previsiones finales para controlar el destino de tu proyecto. Así es. Y digamos, yo entendiendo que evidentemente cuando entramos ya a esta etapa de la preconstrucción, una de las herramientas que nos marca un muy buen norte es el checklist de arranque para ver cómo estamos ya en esa etapa que hace falta. No es que todo tenga que estar en check, es un poquito para visualizar dónde estás parado y qué hace falta y ponerle atención o priorizar. Claro. Y ahí una parte bien importante es el tema de las licitaciones y cómo se vuelve tan importante, como que de repente con la inercia o con la gravedad de cómo van las cosas y que queremos ya iniciar, porque es una etapa en donde todos sabemos que el cliente ya quiere empezar su obra y que empiece y que empiece y que empiece, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo es? A ver, vamos a digerir bien esta etapa, vamos a subir a proveedores que se van a convertir en brazos muy importantes para el proyecto, por lo tanto tiene que haber una investigación muy detallada, muy completa de los que van a participar en este proceso, ¿no? Y esa etapa muchas veces la queremos hacer casi muy rápida. Y si no tienes una metodología, te dice, oye, tienes que cubrir todo esto, ¿no? O sea, claro, para entender muy bien cuáles son los procesos. Independientemente que ya tengas una terna de proveedores, ¿cuál es nuestro proceso y nuestra metodología para hacer una preselección adecuada, ¿verdad? Claro, fíjate, coincidimos al mismo tiempo con la palabra mágica, una selección adecuada de proveedores. ¿Por qué razón? Porque no se trata solamente de una empresa constructora al azar.
Debe de tener la especialidad, la capacidad técnica, experiencia en el tipo de proyectos que has hecho, tener buenas referencias. O sea, hay una colección de valores que tú tienes que atraer a la mesa para hacer de tu licitación, de tu concurso, un caso de éxito. Y que cuando le presentemos al cliente, aquí están las opciones con sus propuestas económicas, con sus propuestas en tiempo, incluso con sus propuestas de mejora, eso te dé la mejor elección para que sea un jugador clave que va a vivir contigo los próximos Así es. 20 meses del proyecto, Sí. por decirlo menos, Ujú. y en quien vas a recargarte para que las cosas sucedan. Es bien importante entender que la selección de las empresas que van a ejecutar un proyecto de esta naturaleza, gerenciado como los que hacemos nosotros, son, por sobre todas las cosas, tus mejores aliados. Así es. Tendemos de repente en la industria a creer que es tu enemigo y no, es tu Exacto. aliado, son tus manos armadas, es quien va a estar ejecutando contigo. Entonces, no significa que no haya un proceso de exigencia, pero tienes que seleccionarlo muy bien para que te acompañe en el camino de éxito del proyecto. Si no, estás metiéndote en graves Destinado problemas a, sí, y con desgastes que nadie quiere vivir, ¿no? El hecho de cambiar a medio camino una empresa ejecutante sí, o que simplemente te diga, oye, no puedo con esto, no es lo que yo pensaba, te pone en graves aprietos, completamente. ¿no? Ahora, como que tenemos esta creencia de que salió digamos, el contratista que tiene mejores precios y con un contrato ya lo amarro. No sabemos que hay un alto riesgo. Digo, no quiere decir que sea que suceda, pero hay un alto Claro. riesgo que si esas son nuestras premisas para tomar una decisión, el día de mañana, con un tema legal o no, con una demanda o no, o con estos contratos, con lo que marcan las penas convencionales, el proyecto no entra en un riesgo. Y en Entonces, una crisis potencial. no, imagínate. Entonces, qué mejor poder llevar esa metodología correcta en ese proceso de preselección, entender bien, estudiarlos, quién es el equipo de trabajo. No quiere, ahora, tampoco no estamos exentos de que aunque invitemos a la mejor empresa, sea un éxito, porque también tenemos que entender en qué momento se encuentra esa empresa ahorita, cuál es el equipo de trabajo que nos van a poner en este proyecto. Entonces las tienes que evaluar para estar seguro de que tienen todas las condiciones y que están en el momento adecuado para poder trabajar contigo. Así es. Entonces, ¿Cómo llegar a un punto de éxito si no haces esto? Porque además, estos jugadores nuevos, nuevos aliados que vienen al equipo de trabajo también tienen que relacionarse entre sí, porque empiezan a trabajar juntos, a compartir un espacio, el de estructura, el de instalaciones, el de eléctrico, el que excava, el que sube, el que te pone la grúa, en fin. ¿Cuántas especialidades no hay involucradas trabajando sistemáticamente dentro de un proyecto? Entonces, también una parte fundamental de la etapa de preconstrucción es, en esta estrategia de abastecimientos, tener bien claro quién entra cuándo, claro, cómo se van a interrelacionar y tener bien claro cronograma. cuáles son estas áreas grises que no pueden existir, ¿no? Donde haya decisiones o actividades que quedan en cancha de nadie y queremos que todo el mundo resuelva. Entonces, es una etapa fundamental para planear, para repasar la logística y tomar las mejores decisiones que te lleven a la etapa de construcción, Exactamente. ¿no? En la cuarta temporada de la certificación Axioma, aprendes y estudias la etapa número 4 de nuestra metodología, que está orientada a la construcción y que es el periodo más intenso, más robusto y más largo de toda la vida de un proyecto, ¿no? Pareciera que es el lugar donde se vuelven a reiterativas las etapas anteriores. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces resulta que no solo se trata de construir, es que sigues construyendo y vas preparando para la actividad que viene, pero lo que todavía no terminó de cuajar se sigue cocinando y tú mientras sigues afinando proyecto, ingenierías y vas construyendo, ¿no? Creo que hay muchas áreas de oportunidad en esta etapa y hay mucho que decir la metodología. Y creo que aquí es donde se nota quién es un project manager. Quien tiene la capacidad de controlar un proyecto y las variables alrededor de él es el que te lleva al éxito. En tu experiencia, dame un ejemplo de un proyecto llevado con metodología a feliz término y qué hubiera pasado si ese proyecto no hubiese tenido una metodología en una etapa de construcción. No. Hubiera sido Un desastre. un desorden total. Claro. No tendríamos ni por dónde. Habría
tendríamos un cliente completamente estresado, un equipo de trabajo desgastado, o sea, Desorganizados, completamente todo, ¿no? sería un caos completo. O sea, realmente sí la metodología nos va a marcar el norte, nos va a marcar una dirección y parte de nuestro equipo es creer en eso. O sea, no nada más es estar llevando herramientas. Cada una de las herramientas que manejamos y que de alguna manera están inscritas como un facilitador que nos entrega la metodología, tiene un valor que si nada más lo llenamos por llenar o lo cumplimos por cumplir, Exactamente. no No te va a servir. no va a servir. Hace unos días lanzaba esta pregunta para varios compañeros en el equipo Axioma y les decía, ¿cuál es la diferencia entre una herramienta y un formato? Y entonces de repente hubo un silencio y hubo una retórica muy interesante porque todos coincidimos, ¿no? Pues un formato es algo que tú pones en un papel y le pones ciertos reactivos que quieres llenar y ya. Pero si tú le das un sentido y un contenido técnico, se convierte en una herramienta porque esto que tú estás poniendo con cierto orden resulta que se convierte en un arma de control, de Completo, sí. seguimiento, de apoyo técnico para todos los usuarios, no para uno. Y entonces hay que ser muy ordenado en cómo pido información, en cómo comparto información, en qué programa de trabajo tengo, cómo estoy gestionando el presupuesto, cómo hago las órdenes de cambio. Y cuando voy teniendo toda esta información, ¿a quién se la comparto? ¿Quién sí la tiene que ver? ¿Quién no la tiene que ver porque no es parte de su toma de decisiones? ¿Cuánto tiempo tiene el tomador de decisiones? Y lo típico, cuando estás en estas juntas que llevamos nosotros semanalmente en obra y juntamos a todos los equipos y repasamos todos los pendientes, tan básico como no hacer una minuta y tener este control, te pone en un riesgo dentro del proyecto. Entonces, Sí. la etapa de construcción no es solamente subirte las mangas e irte al campo de Estar batalla. viendo que, Exacto, lucha claro. cuerpo a cuerpo con el concreto y el acero y las maderas y tal. O sea, trae mucha inteligencia de manejo atrás. Y creo que esa es la verdadera habilidad que se espera que un gerente de proyectos, que un equipo de gerencia te dé. Mientras esté esa lucha, que claro que va a existir y que es brutalmente interesante, todos los que estamos aquí amamos el proceso de construcción, somos adictos a estas formas de crear técnicamente y es increíble. Pero también están pasando cosas atrás. Estás gestionando, estás controlando, organizas la información, te pones de acuerdo a la gente, tienes un imprevisto y regresas a corregirlo. Ya viene una lluvia típica y tienes una situación que remediar, pero la obra no puede parar, la fecha de entrega no cambia. En fin, empieza a haber muchos elementos periféricos, mucha presión, y tú tienes que tener la capacidad, como buen dueño del proyecto, de saberlo llevar a buen término. Sí. Y yo me pregunto, si tú no llevas un orden, si tú no aplicas una metodología de trabajo, si no haces un uso correcto de herramientas, ¿cómo tienes visibilidad de todo esto? No. Yo invitaría y recomendaría a todos los equipos que están en este ámbito de administrar proyectos, que cada día que lleguen a su proyecto, a su obra, esos gerentes de proyectos que tengan su metodología, sus herramientas, que estén aplicando sus controles, Claro. créeme que llegan en el primer minuto que están en su proyecto, tienen no tienen el estrés que tendría alguien que llega y no sabe ni por dónde empezar. ¿Por dónde entrar? Claro. El estrés ahorita está al borde de todos los equipos de trabajo que no llevan esos controles. Entonces, si tienes otra vez esa dirección a través de esa metodología, con el apoyo de esa metodología, vas a poder enfocarte en lo que realmente esté siendo prioritario para el proyecto o poderte anticipar. Normalmente estamos viviendo en el día en nuestros proyectos de obra. Claro. Pues siempre como llegamos muy fácilmente a decir, es que ¿qué está pensando para adelante? Pues no, porque estamos pensando para atrás y porque nos hacen falta los controles y que... Entonces, equipo de trabajo que está llevando una metodología
te aseguro, lo firmamos en donde sea, tiene más control, evidentemente, tiene menos estrés, puede enfocarse más, puede priorizar Claro. más. Y se va acercando al éxito del proyecto, porque cuántas veces la falta de controles documentados nos han llevado a disputas innecesarias, por no decir que difíciles, incluso hasta legales, con un contratista o con un proveedor o incluso con el propio dueño. No, yo te puedo compartir en un proyecto patrimonial, le llamamos así a los proyectos que son de inversión directa para un solo usuario, tuvimos muchos cambios. ¿Por qué? Porque se iba superando la expectativa, porque era un proyecto personalizado, porque el arquitecto diseñador encontraba cosas y las pedía, porque, por ejemplo, ahí hubo desde el inicio de prediseño una expectativa no documentada y entonces cuando llega un miembro de la familia a ver el proyecto y dice, oye, no, yo no quiero esto, yo quiero aquello. En serio. Y pues hace el cambio, ¿no? Porque Claro. también va a vivir en esa casa y también es suya. Entonces llegó un momento en que teníamos 300 cambios, porque imagínate, estás construyendo la casa de tus sueños donde va a estar tu familia, claro que le pones todo lo que le puedes poner, toda la expectativa que tienes, la maximizas, Claro. te lo puedes permitir. Y llegó un momento donde el inversionista, el dueño de la casa, me dice, quiero tener una radiografía clara de todo lo que he cambiado para estar seguro de cómo viene todo. Y entonces resulta que nosotros habíamos llevado ese control completo. Obviamente hicimos una revisión. Carpetas y que carpetas no nos y falte carpetas. nada. Y entonces, a ver, aquí le sumas y aquí le restas. Le quitaste 4 puertas, pero le pusiste 3 ventanas. Subió el presupuesto de carpintería en $1,000,000, pero bajó el de este acabado en 300,000 y luego le pusiste este adicional. Entonces tienes una historia perfectamente clara del proyecto. Porque además las obras no se platican, las obras se miden y las obras existen. Entonces la evidencia de cómo va evolucionando el proyecto tiene que ser congruente con un control que tú estás teniendo ahí. Claro. Es muy difícil inventar datos o hacer construcción forense. Es decir, ya que pasó, ahora sí lo voy a documentar. Lo tienes que hacer al momento. Cuando tú haces de un proceso de construcción un estilo de vida controlado a través de una metodología, aprendes a ser ordenado. Bueno, te vuelves ordenado hasta para tu propia vida. Vas a planear un viaje, bueno, antes de subir de un pie en el coche, tú ya llevas planeado a dónde vas, a qué hora sales, qué documentos necesitas, cómo manejas la maleta, qué vas a hacer. Llevas hasta tu plan de reposición. ¿Y si pierdo la maleta? ¿Y si llego a perder el pasaporte, qué hago? No, pues lo traigo digitalizado en el teléfono. O bueno, traigo una copia y la mandé a no sé dónde. Y tomas tus previsiones. Y todo esto son las previsiones que tenemos que tener en un proceso de construcción. Entonces, la construcción, el proceso de obra no tiene por qué ser ese capítulo dramático donde todo el mundo se está desbordando en emociones y impresiones. Puede ser y debe ser y es una etapa muy disfrutable cuando tú la llevas en control. Completamente de acuerdo. Ok. Y finalmente, pues llegamos a la última parte. La postconstrucción. La quinta etapa de la metodología, la postconstrucción. Y fíjate que aquí yo quiero derribar una barrera, una creencia común. ¿Cuál? De que cuando llegas a esta etapa fuese como si haces un corte y bajas una cortina y levantas otra. Ya se acabó la construcción y ahora voy a hacer postconstrucción. Esta etapa que es fundamental, que se trata del cierre técnico documental de los contratos que componen tu proyecto, se empieza a generar desde el primer día que entra en acción un contrato. ¿Estás de acuerdo? Así es. Entonces, llevar todo el proceso documentado durante la construcción te ayuda a que inmediatamente que acabas una disciplina, puedes empezar este proceso de postconstrucción. Vamos a revisar, hacemos un corte administrativo, revisamos que está todo en orden, documentación, actas de entrega, te recibo, vamos a cerrar contrato y vas llevando todo este proceso administrativo, porque además es muy importante tener este orden oportunamente. Es muy complicado cuando tú cierras una etapa y dejas ir al contratista, él se va a otros proyectos, tiene que continuar su vida profesional y su vida operativa, probablemente en otros lugares. Y si a ti se te olvida, pasas por alto, no haces el proceso de postconstrucción, hacerlo regresar 2 años después, 6 meses después, ahora sí vente porque vamos a cerrar administrativamente, es muy complicado.
Así es. Más Es aún como, cuando tienes equipos, por ejemplo, que viajan entre estados o en diferentes partes de la República, incluso equipos internacionales, que tengas a un proveedor que viene a otro país a hacerte un trabajo, ¿cómo lo regresas para hacer esta etapa que es fundamental? así es. No es la famosa filita india, ¿no? O Exacto. sea, eh, y tiene mucho que ver con la cultura que llevaste en el proyecto. O sea, el- si somos muy profesionales, del momento en que te estoy invitando, proveedor, a ser parte de este proyecto, quedas adjudicado, entras al proyecto, seguimos y empieza toda esta cultura de hacer las cosas como deben de ser, que nos vean a nosotros como un facilitador, más que el policía que nada más está buscando. Entonces empieza a haber esta especie de armonía laboral y de trabajo, de hacer las cosas bien, ser Claro. muy profesionales. Sí, es como cuando llegas a algún otro país donde se siente el cambio de cultura, casi tratas de cumplir, digamos, eso es lo que tú estás percibiendo para pasar desapercibido o acomodarte a esa cultura. Claro. Pasa en Estados Unidos, cuando llegamos a Estados Unidos, como nuestro comportamiento Bueno, te vuelves cambia. ciudadano ejemplar. Así es, entonces otra vez, si no llevamos un control, una metodología en la construcción, estamos dando esa imagen de descontrol. No esperemos tener una postconstrucción saludable con nuestros proveedores. No, y además es vital, porque tú no los puedes dejar ir sin cerrar el ciclo en el que estuvieron participando. ¿Por qué? Porque tiene implicaciones legales, administrativas, con las autoridades correspondientes. O sea, hay que cerrar esa pinza. Pero, ¿sabes? En la etapa de postconstrucción, algo que me encanta, creo que es una de mis herramientas favoritas, es la documentación de las lecciones aprendidas. Sí, Porque todas esas historias que además se van construyendo a lo largo de la vida del proyecto, no es que a fuerza hasta que estés en postconstrucción las redactes, sí. pero digamos que aquí se consolida porque tú vas escribiendo pues tus vivencias, las cosas que te han tocado vivir y ves cómo las has resuelto, cómo las has afrontado. Te permite a la distancia retomar este documento y revisarlo y hacer un examen de conciencia. Claro, yo me equivoqué aquí porque no tuve este control. No hice esto porque omití 3 o 4 pasos. O las historias de éxito, claro, documentamos, hablamos en tiempo, hicimos un reporte, nos atrasamos 2 días, pero logramos todo esto. Fue una decisión bien tomada y nos dio un plus al proyecto. Dejamos al cliente contento y satisfecho. Tomamos las previsiones para cuando el cliente le entregue a sus compradores. Y empiezas a ver todos los pros y contras de las actuaciones del equipo en proyecto y para el siguiente vienes totalmente mejorado. Pero además lo que tú puedes compartir con tu entorno, con los propios contratistas, es realmente impresionante. Yo hoy en día me sorprendo mucho que más gente habla nuestro idioma, es decir, habla en términos de metodología. Y me encuentro muchos contratistas y proveedores que han tenido experiencias de todo tipo y me dicen, arquitecta, la lección aprendida aquí es que no debemos hacer esto y le recomiendo tal cosa. Y empieza esta sinergia entre equipos. Sí, Y eso sucedió porque viviste un proceso, porque tuviste una metodología, porque documentaste la experiencia. Y eso es lo que me encanta. tal cual. Yo creo que es como el arte de la metodología, de la mejora continua. O Claro. sea, es una gran práctica. No sé si de repente tenga algún aspecto negativo, pero independientemente que el proyecto haya sido desgastante, hablo de todo el equipo involucrado, incluyendo al cliente, hacer esta práctica de las lecciones aprendidas es como vuelves a ser como Vuelves a vivir la obra. a vivir, pero te das cuenta cómo se le dio la vuelta a cada uno de los retos y es como un refrescar de todo lo que sucedió y haz de cuenta que termina con broche de oro el proyecto en su proceso de postconstrucción. Es donde el cliente dice, Valió la pena tenerte. sí, exactamente. Entonces, igual, una gran práctica y es mejora continua y esas lecciones aprendidas. Digo, una cosa es verlo con el cliente. Me tocó verlo con un cliente
Y como dices, las lecciones aprendidas las vas documentando en todas sus etapas. Bueno, creo que más en la construcción es donde empiezan A ser generarse por montones. bastantes. Claro. Y llegan a ser tantas que no te das una idea de qué tantas llevas, que cuando tienes esa junta de cierre con el cliente y llevas esta buena práctica con él, tienes que quitar muchas y dejar quizás a lo mejor las más valiosas, o sea, Claro. a ese grado. Y haz de cuenta que terminas con pues es muy gratificante. Además de lo que hacemos internamente en Axioma, que termina un proyecto y se invita a todos los equipos en todo el país para escuchar las lecciones aprendidas del proyecto y continúas con esta mejora continua dentro de la empresa, ¿no? Fíjate que hace unos días tuve una invitación para ir a ver uno de nuestros proyectos. Fui a dar apoyo a uno de los equipos y revisamos todo. Y en el paseo por la obra, la misión era generar estrategias que les funcionaran operativamente al equipo. Y entonces veníamos haciendo el repaso en voz alta entre todos. Oye, ¿tú has hecho esto? ¿Y cómo le has hecho? ¿Y cómo lo resolviste? Y toma en cuenta esto, y toma en cuenta aquello. Entonces, los más experimentados compartían sus historias. Los más jóvenes las estaban captando. Me decía, claro, no se me había ocurrido. Sí, de acuerdo, lo revisamos. Oye, ¿tú qué opinas? Y hubo una sinergia de equipo tan interesante. Y esto es el valor de llegar a una etapa donde puedes cerrar, donde tienes documentado todo y te preguntan todo, porque las lecciones aprendidas no son solo de la ejecución. Oye, ¿y administrativamente qué pasó? Oye, ¿qué sucedió cuando tú iniciaste el proceso de construcción, pero tal ingeniería no estaba al 100%? Claro, sí. O de repente los equipos tienen una visión muy positivista de algo y les dices, aguas, aquí tienes una señal de advertencia que tienes que atender para llegar. Entonces, toda esta maquinaria, todos estos engranajes, los 5 grandes engranajes que yo les llamo así a las etapas de la metodología, empiezan a tener un sentido y te das cuenta que la parte más chiquita o la parte más robusta tienen una lógica de existir. Si hiciéramos hoy un ejercicio y te digo, desaparece todo lo que tienes que hacer, todo lo que tienes en mente, y hoy te enfrento a un proyecto y tú tienes que trabajarlo, vas a terminar llevando una metodología y creando herramientas para lograrlo. Y entonces ese camino ya lo tenemos andado aquí. Yo soy una convencida y enamorada de nuestra metodología porque lo he probado una y otra vez y otra vez. Y digo convencida de que es la forma de lograr el éxito en los proyectos. No es mágica y por supuesto que requiere esfuerzo y capacidad del equipo. Pero con orden, todo el mundo enfocando los esfuerzos al mismo punto, llegas muy bien a la meta de los proyectos. Muy bien. ¿Tú Sí. qué opinas? Completamente de acuerdo una vez más contigo, Tere. Muy bien. Abdel Resendiz, Project Manager, un estimado compañero de trabajo, apenas unos cuantos años de conocernos, y un especialista en metodología. Gracias por compartir el espacio. No. Gracias a ti, Tere. La verdad es que creo que esta conversación fue muy gratificante. Gracias. Completamente de acuerdo con todo lo que comentas. Casi se me olvidó que estoy aquí platicando contigo y nada más escuchándote. Entonces, la verdad es que me da muchísimo gusto y un honor compartir este espacio contigo. Ay, no, el honor es mío. La verdad es que tengo oportunidad de aprender de todos los proyectos que me comparten, de todos los compañeros que trabajan con nosotros, de la gente que estudia con nosotros, de nuestra propia metodología, y creo que tenemos que compartir este conocimiento. Vale la pena, estoy convencida que funciona y tenemos muchos casos de éxito para compartir y para dar fe de que esto es una excelente forma de hacer project management de primer nivel. Invito a todos los que nos han seguido en este episodio a reflexionar sobre estas ideas. Hay mucho más que explorar y si están convencidos y les ha generado un interés, les pido que lo compartan. Hay mucho más que descubrir de la metodología Axioma. ¿Y dónde nos van a seguir? En nuestras plataformas de Campus Axioma en Instagram. Muchas gracias. Gracias.